Bueno, vamos a comenzar con las buenas prácticas de manufactura. Primero que todo, las buenas prácticas de manufactura es unas prácticas internacionalmente reconocidas, ¿sí? Lo que es la FAO, la Organización Mundial de la Salud, también el Códex Alimentarios, todo eso lo reconocemos. Reconocen a las buenas prácticas de manufactura. Solicitan su implementación, es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? En Panamá es de obligatorio cumplimiento y se basan sobre todo en las reglas de higiene del Códex Alimentario. Aquí tenemos una definición inicial de lo que es la inocuidad de los alimentos, ¿sí? La inocuidad de los alimentos es la garantía de que los alimentos no causarán perjuicio al consumidor cuando sean preparados o ingeridos de acuerdo con su uso previsto. Como les dije, ahí está la indicación de dónde está la referencia. Eso es del códex. Aquí es importante que empecemos a tener claridad con respecto a las buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Si bien nosotros en nuestras plantas siempre queremos tener un producto de excelente calidad, tenemos que tener en consideración que las buenas prácticas de manufactura, así como los procedimientos estándares de sanitización y por ende el análisis de peligros y puntos críticos de control, está enfocado directamente a la inocuidad del alimento, ¿sí? Se refiere a que el producto cuando lo consumimos no nos haga ningún daño, ¿sí? No quiere decir que sea enfocado a la calidad. La calidad lleva aspectos adicionales como que tenga buen sabor, que se vea bien, que la presentación está espectacular, todo esto, ¿sí? Pero en sí, lo que son las buenas prácticas de manufactura está enfocado hacia la parte de la inocuidad, ¿sí? Que el producto tenga un correcto control microbiológico, que físico-químicamente no tenga ningún problema que nos vaya a dar algún tipo de daño a la salud, que no tenga ningún pedazo de astilla o alambre o alguna parte metálica que cuando lo ingiramos vaya a generarnos un problema, ¿sí? Entonces, ahí, esa es la parte básica y fundamental de este tipo ¿qué? De programas, que está garantizando la inocuidad de los alimentos. Ok, ya en sí, entonces, las buenas prácticas son ¿qué? Y medidas necesarias durante la producción, elaboración, almacenaje, distribución y preparación de los alimentos, con un uso previsto y que no generen riesgo de la salud. Aquí ya estamos indicando en qué partes implementamos nuestras buenas prácticas de manufactura. Es durante toda la cadena, ¿sí? Preferiblemente tendría que incluirse también a nuestros proveedores, ¿sí? Nuestros proveedores deben tener implementadas las buenas prácticas de manufactura junto con los procedimientos, como les indiqué, del POES y del HACCP, para que cuando ingresen a nuestra planta tenga ya pues un recorrido, ¿sí? No podemos empezar con materias primas que no tengan buena inocuidad porque probablemente nos va a afectar mantener nuestros productos en buenas condiciones, ¿sí? Entonces, empezamos con que aquí nos falta la parte de recepción. Tenemos que tener buenas prácticas en la recepción, en la producción, o sea, cuando lo vamos a elaborar, en el almacenaje tenemos que tener buenas prácticas en las bodegas. Si no podemos obtener un producto muy bueno en nuestra producción, si luego cuando lo vamos a almacenar no vamos a tener la precaución necesaria para evitar su contaminación, ¿sí? Posteriormente, la distribución, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un producto, por ejemplo, que requiera cadena de frío, vamos a tener que hacer una distribución con control de temperatura para evitar que tengamos deterioro del producto y posteriormente haya un daño a la salud del consumidor. Y preparación de los alimentos. Esta parte a veces es muy difícil ¿cómo se dice?, de controlar, porque esto ya hace parte de los consumidores, ¿sí? Nosotros, como empresa, lo máximo que podemos dar son las recomendaciones y las indicaciones de uso. Por eso mismo dice que es de acuerdo al uso previsto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros decimos, almacénese a tanta temperatura, cocínese por tanto tiempo, o hasta que llegue a cierto punto para que se pueda digerir, o no se consuma crudo, o debe almacenarse de tal forma. Porque nosotros
La parte de asegurar la preparación en este caso sería casi que dar la información en nuestras etiquetas que permitan al consumidor hacer uso adecuado de nuestro producto. ¿De acuerdo? Y posteriormente, y uso adecuado me refiero a que sea de acuerdo con el uso previsto. Si nosotros tenemos un producto que lo fabricamos para que el consumidor lo ingiera cocinado, no podemos, pues, o no podemos, no, pues, en teoría se supone que las personas no deberían consumirlo crudo porque ese no es su uso previsto. Entonces tenemos que estar claros en esto cuando hacemos nuestras fichas, sobre todo de descripción del producto y nuestras etiquetas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las buenas prácticas de manufactura nos va en toda la cadena, ¿sí? Desde que lo recibimos hasta prácticamente el consumidor final. Ok. Después de que nosotros sabemos en qué partes de la cadena nos encontramos, eh, vamos a ver qué tipos de peligros vamos a tener dentro de nuestros alimentos. Hace un momento se los mencioné muy por encima, pero ahora sí vamos a ser un poco más específicos, ¿sí? Estos peligros son los peligros físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Estos son los mismos peligros que nosotros vamos a hacer la evaluación cuando hacemos nuestro análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hacemos nuestro análisis de peligros y puntos críticos de control? Generalmente, cuando evaluamos, vemos que hemos controlado de esos peligros con las buenas prácticas de manufactura. Por ende, en las buenas prácticas de manufactura tenemos que haber identificado también estos peligros para poderlos controlar y luego posteriormente decir cómo los controlamos, como les dije en nuestro HACCP. Entonces, ¿qué peligros tenemos? Tenemos los peligros físicos, que son vidrios, piedras, polvo, elementos extraños como cabello, anillos, por ejemplo, y vamos a decir, pero ¿cómo va a haber vidrio ahí en el alimento? Pues es imposible. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener todo el contexto, todo nuestro entorno también vinculado a nuestros procesos. ¿Qué quiere decir? Que el vidrio de dónde puede llegar a presentarse en nuestro alimento. Podemos tener vidrio, por ejemplo, si tenemos ventanas cerca del área de producción, ventanas que no estén protegidas de tal forma que si en algún momento se quiebra una ventana puede caer pedazos de vidrio al alimento. Lámparas que no sea con algún tipo de protección también, sino que estén en vidrio o algún plástico duro, quebradizo que pueda caer en caso de que se quiebren. Tenemos, por ejemplo, si están llevando ingredientes en recipientes de vidrio, si tienen termómetros de vidrio, los bolsillos puede generar contaminación. Lo que son piedras, polvo, este tipo de cosas, generalmente vienen de las materias primas, eh, tipo vegetales y esas cosas. Cuando no tenemos un buen procedimiento de lavado de eso, puede pasar este tipo de contaminantes al producto final. También tenemos muchos de los riesgos físicos van vinculados con los manipuladores. ¿Qué pasa? El manipulador lleva, si no tiene unas buenas prácticas, porque más adelante vamos a ver que los manipuladores, la parte de higiene que se maneja en las buenas prácticas de manufactura, está el hecho de que no pueden llevar aretes, no pueden llevar anillos. Eh, Denme un segundito, es que está temblando aquí un poquito fuerte. Espérense, denme un segundo. Bueno, vamos a continuar. Ay, qué susto. Bueno, y vamos en los peligros físicos. Bueno, los peligros biológicos. La parte de los peligros biológicos ya tenemos es lo que son los contaminantes, generalmente lo que son los contaminantes microbiológicos, ¿cierto? Como sería
las bacterias, hongos, levaduras, virus, tenemos también parásitos. Estos contaminantes pueden venir generalmente de materia prima que esté contaminada, que tenga altos niveles de contaminación. Aquí es importante tener en cuenta que la mayoría de nuestras materias primas vienen con una carga bacteriana, ¿sí? Es normal. Muchas de las materias primas vienen con eso, que posteriormente en ciertas partes de nuestras etapas de producción, que dentro de nuestras etapas de producción generalmente vamos a bajar esta carga microbiológica. Lo que tenemos que tener aquí en cuenta en las buenas prácticas de manufactura es, por ejemplo, que tengamos control de esta carga bacteriana. Podemos solicitarle a la persona que nos hace o que nos entrega la materia prima que tenga buenas prácticas de manufactura y que la carga bacteriana venga relativamente baja o controlada, ¿sí? Si nosotros tenemos control de nuestra, de nuestra materia prima, probablemente cuando hacemos nuestros procedimientos posteriores, vamos a tener que ser menos estrictos, sobre todo en temperaturas y estas cosas, para bajarlo a niveles aceptables. Entonces, aquí ya es sobre todo en los requerimientos a nuestros proveedores. ¿Sí? Nosotros tenemos que establecer cuáles son los requerimientos. ¿Sí? Así como nosotros entregamos porque nosotros podemos ser los proveedores, así como nosotros podemos ser los compradores, ¿cierto? Si, si nosotros somos los proveedores de la materia prima, probablemente tengamos que tener luego tengamos que tener nuestros procedimientos y posteriormente análisis microbiológicos para demostrar que estamos dentro de los rangos, así como si nosotros vamos a comprar materias primas, vamos a solicitar certificados de análisis microbiológicos, probablemente para verificar que ellos cumplen con los rangos que nosotros solicitamos para obtener nuestro producto seguro, ¿sí? Aparte de eso, tenemos la contaminación biológica por superficies, por ejemplo. Si tenemos nuestras superficies con deficientes procedimientos de limpieza, entonces vamos a podemos llegar a tener contaminación de las superficies hasta el producto final. Si tenemos, por ejemplo, el ambiente muy contaminado por mohos y por levaduras, probablemente vamos a tener entonces que estas mohos y estas levaduras en el ambiente pueden caer sobre el producto y contaminarlo. Es muy común, por ejemplo, en los lugares donde tenemos productos tipo panaderías, ¿sí? Panaderías o panificadoras, productos que manejen muchas harinas o granos. El ambiente generalmente contiene mucho lo que son los mohos, lo que son las levaduras, y entonces estos tipos de este tipo de microorganismos, entonces posteriormente caen, por ejemplo, cuando están haciendo el enfriado de los panes y nos generan contaminación. Y estas contaminaciones, nos da deterioro del producto con más velocidad, lo que nos afecta nuestro ¿qué? Nuestra vida útil. Y también tenemos contaminación de que puede generar mohos y levaduras, y si genera mohos y levaduras, deme un segundo, que se me para atrás. Si generan mohos y levaduras, puede generar aflatoxinas, y si estas aflatoxinas están en nuestros productos terminados, pueden generar un daño a la salud del consumidor, ¿sí? Entonces, por eso es importante. La parte de virus, parásitos también puede ser por superficie, puede ser de parte de los manipuladores hacia nuestros productos en proceso o productos terminados. También tenemos los productos químicos, generalmente corresponden a productos, productos como residuos de plaguicidas, productos de limpieza. Si nosotros no hacemos un correcto enjuagado de los productos de limpieza, de nuestras superficies, por ejemplo, cuando vamos a poner el producto sobre estos, entonces esto nos va a generar
una contaminación. Vamos a poner, por ejemplo, una carne encima de una mesa que tenga residuos, entonces va a absorber estos residuos y eso va a llegar al producto final y posteriormente va a llegar al consumidor y al consumirlo, pues los va a generar un inconveniente, ¿sí? Esto es así, al grandes rasgos, el tipo de peligros que nosotros manejamos en una planta de alimentos, que están evaluados por las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice las buenas prácticas de manufactura? Dice, tenemos unos peligros identificados. Después de que tenemos unos peligros identificados, vamos a decir cómo los vamos a prevenir, ¿sí? Porque ese no es el hecho de eliminar todos los peligros. Uno generalmente no puede eliminar los peligros. Lo que va a hacer es que va a prevenir y después de que vas a prevenir todavía están, entonces lo vas a controlar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, hay ciertos puntos que se exigen por reglamentación en lo que son unas buenas prácticas de manufactura. Nosotros tenemos que evaluar lo que es nuestra infraestructura, lo que son los equipos y utensilios, el transporte, el almacenamiento, el personal y lo que ya son nuestras operaciones de producción. Lo que son por ejemplo, los procedimientos de limpieza e higiene, y eso van ya dentro de lo que son los POEs, lo que son los procedimientos operativos estándares de sanitización. Allí se hace también lo que es control del agua, control de las plagas y todo eso. Pero nosotros en sí, en las buenas prácticas de manufactura, nos vamos a centrar en estos 6 puntos. Si tienen alguna duda, recuerden que me indican y yo con mucho gusto les aclaro cualquier tipo de duda que tengan en este momento. Listo, vamos a ver. Vamos a ver. La infraestructura. ¿Qué vamos a ver de la infraestructura? Primero que todo, vamos a ver su estructura y cómo la vamos a limpiar, ¿sí? Tenemos que, tiene 2 partes. Una, como les dije, es la estructura. En la estructura, denme un segundito aquí. En la estructura tenemos que ver la parte de del edificio como tal, la estructura interna, la estructura externa, qué tipo de construcción tiene, cómo está ubicado, si tiene un diseño higiénico, qué materiales tiene, qué mantenimiento necesita, ¿sí? Vamos a ver cómo manejamos esto. Aquí está, por ejemplo, tenemos la estructura interna. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar nuestros pisos. Vamos a ver, por ejemplo, que los pisos tengan la inclinación que necesita para que al momento de que nosotros hagamos la limpieza pueda desaguar toda el agua, no quede agua emposada, porque si tenemos agua emposada, eso nos va a dar, un peligro de, por ejemplo, de chapoteo cuando la gente nos camina por ahí y esa agua que está ahí, que es chapoteada, se puede levantar, caer sobre el producto, caer sobre las superficies y contaminarlas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a revisar los pisos, que cumplan con eso, que sea lavable, que no deslice para evitar también el peligro de que nuestro personal no se nos vaya a caer, por ejemplo. Vamos a revisar nuestras paredes, las paredes también que tengan superficies que sean lavables. Tenemos que tener en consideración también que las buenas prácticas de manufactura no es solamente el proceso, también están nuestras partes administrativas, también incluyen nuestras áreas de aseo de personal, el comedor, todo esto, todas estas partes tenemos que revisarlas, ¿sí? No todas requieren las mismas características, ¿sí? Por ejemplo, las paredes del área administrativa no vamos a necesitar que sean lavables, ¿sí? Pues no vamos a necesitar que estén en una baldosa o en una superficie que nosotros vamos a limpiar con manguera porque obviamente no lo vamos a requerir. Cada una de las características va en función de los requerimientos, sobre todo los requerimientos de higiene van con relación a cómo va a afectar esto nuestro producto. Por ejemplo, el área de las bodegas, probablemente tampoco vamos a necesitar características iguales que nuestra área de producción, pero por ejemplo, tiene que tener unas separaciones de las paredes y todo eso que permita su limpieza, que permita que nosotros podamos pasar escobas, que podamos pasar
elementos de aseo, por ejemplo, para eliminar polvos, telarañas, todo, cualquier tipo de cosas que genere algún tipo de acumulación de polvos y de basura que pueda contaminar nuestros productos, ¿sí? Entonces, ahí está la parte de nosotros de evaluar nuestra planta, de evaluar nuestras necesidades, para ver con qué tenemos que cumplir, en qué parte y cómo lo vamos a manejar, ¿cierto? En los techos y cielos rasos, que permitan una limpieza, ¿sí? Porque es que si tenemos, por ejemplo, techos muy elevados que no nos permiten limpiar, nosotros vamos a tener allá acumulaciones de polvo, acumulaciones de bacterias, porque eso nos puede dar acumulaciones de mohos y levaduras ahí también, y eso con el viento, con ciertas circunstancias puede caer sobre el producto. Tenemos que tener en consideración eso, preferiblemente se deben ser lavables, ¿sí? Ventanas y puertas. Las ventanas, si tenemos ventanas hacia el área de producción, que generalmente no debemos tener, pero llegado el caso sí tienen que tener protección para evitar que en caso de que haya un accidente, por decir algo así, se quiebre una ventana, no vayan a caer vidrios hasta el área de proceso, ¿sí? Hay láminas plásticas que se le ponen muchas veces a las ventanas y eso de tal forma que si alguien golpea la ventana, los vidrios quedan pegados sobre estas superficies y con eso evitamos, por ejemplo, el, el peligro de elementos como fragmentos de vidrio, ¿sí? Las puertas, por ejemplo, del área de producción tienen que lavarse, porque nosotros cuando ingresamos y salimos del área de producción vamos a estar tocándola, tiene que poder lavarse y desinfectarse de tal forma que no genere una contaminación para cuando nosotros ingresemos a la planta. Las puertas de las otras áreas tienen que cumplir con sus funciones. Si es del área de bodegas, tiene que generar un buen aislamiento de las otras áreas, evitar, por ejemplo, que entren plagas. Eso es lo que vamos a evaluar de las otras puertas. Si vamos a evaluar las de proceso, que sean lavables, las de otras áreas, por ejemplo, que generen protección, barreras, ¿sí? Tiene que estar la parte de los vestuarios, baños del personal, tienen que ser adecuados. Uno, al número de personas o de personal que tenemos dentro de nuestras instalaciones separados por sexo, deben estar limpios, tienen que ser adecuados, no podemos meter al personal en el cuartico allá todo desbaratado que tenemos y allá es donde los vamos a meter. La idea es dar unas buenas condiciones. Eh, Obviamente estos son costos para la empresa, pero la idea es llegar o poder generar buenas condiciones a nuestro personal, ¿sí? El baño tiene que ser adecuado, tiene que tener las condiciones, tiene que tener los elementos de aseo necesarios para poder exigir una buena higiene de nuestro personal, ¿sí? Instalaciones para lavarse las manos en las zonas de elaboración. Tenemos que tener nuestros puntos de limpieza de manos. Nuestros puntos de limpieza de manos tienen que tener ciertas características. Más adelante las vamos a ver. Por ahora, recuerden que tenemos que tener nuestro jabón, tenemos que tener nuestro papel toalla o forma de secarnos, que sean preferiblemente de pedal, ¿sí? Eh, y obviamente tiene que tener sus letreros indicando cómo es el correcto lavado de las manos. Tenemos que tener instalaciones de limpieza y desinfección de equipos. Tenemos la limpieza y desinfección de equipos, depende de los equipos que tengamos dentro de nuestra planta. Si son equipos que tengan limpieza SIP, va a tener unas condiciones diferentes a si son limpiezas manuales. Pero debemos tener lugares donde nosotros podamos llevar nuestras partes de equipo que se van a limpiar o si se limpian en el sitio, tener los elementos necesarios para poder evaluar una correcta limpieza. La ubicación dentro de la planta de nuestros equipos es fundamental también para que permitan una correcta limpieza. Si tenemos equipos donde no permite que el personal ingrese de tal forma para generar la limpieza, si tenemos, por ejemplo, una trampa de grasa por allá metida en la trastienda que no son capaces de abrirla para hacer el procedimiento de limpieza y mantenimiento, pues esa no nos va a servir. Tenemos que evaluar cómo está distribuido, uno, para evitar la contaminación, dos, para poder permitir los procedimientos de limpieza adecuados. ¿Sí? La iluminación e instalaciones eléctricas, tenemos que tener suficiente luz para poder ver lo que estamos haciendo. Una de las mayores características en la parte de los alimentos es que muchas de las cosas las podemos determinar visualmente, ¿sí?
Nosotros sabemos si algo está, por ejemplo, sucio, en la mayoría de los casos, porque vemos que está manchado, ¿sí? Pero si nosotros no tenemos una iluminación correcta, no vamos a tener esas ventajas de la parte visual, ¿sí? Si nosotros vemos que un producto tiene un color sospechoso, todo eso, podemos entrar a hacer algún tipo de corrección o verificación, ¿sí? Hay muchas cosas que visualmente nosotros podemos evaluar. Por ende, la iluminación es completamente importante, ¿sí? La ventilación, la ventilación también es de vital importancia porque tenemos que tener aire, como ya les había comentado, un aire limpio, podemos hacerlo a través de los sistemas de aire acondicionado o podemos tener ventilación natural siempre y cuando tengamos algún tipo de control de partículas, sobre todo pues algún tipo de mallas o algo así para que no nos entre eh, cosas de afuera. Si tenemos, por ejemplo, ventilación con aire acondicionado y este tipo de cosas, tenemos que hacer buenas limpiezas de estos sistemas de ventilación porque muchas veces nos olvidamos que por ahí también podemos tener contaminación de nuestro aire si nuestros sistemas de aires acondicionados o sistemas de este tipo no tenemos un buen mantenimiento. Ahí pueden generarse mucho moho, pueden generarse muchas levaduras que pueden ingresar a la planta por falta de mantenimiento, ¿sí? La parte de los desagües también es completamente importante. Como les dije hace un momento, la parte de los pisos tenemos que tener nuestra inclinación. La inclinación debe llevar a los desagües. Los desagües deben estar en cantidad y tamaño suficiente para que cuando nosotros hagamos nuestros procedimientos, por ejemplo, de limpieza o de producción, donde tengamos parte de agua que corre, pueda, ¿cómo se dice? Desaguar correctamente, que no queden posados. Debe tener rejilla para evitar que partes o fragmentos grandes vayan por la tubería, por las cañerías y nos generen algún tipo de taponamiento. Tenemos que tener algún tipo de control si manejamos áreas con mucha grasa, control de este tipo de grasas para evitar taponamiento en nuestras cañerías, ¿sí? Esto es, por ejemplo, con relación a la infraestructura interna. Miren, por ejemplo, acá las imágenes que les estoy mostrando. Lo diferente que se ve, por ejemplo, en donde tenemos una cocina que se ve limpia, ordenada, versus algo completamente desordenado, mugroso. Probablemente vamos a saber que en el lado donde tenemos falta de limpieza, vamos a tener una posible contaminación versus un área donde se ve que hay aseo. ¿Sí? La parte de las buenas prácticas de manufactura está muy enfocado al aseo. Ok, aquí tenemos nuestra estación de lavado de manos. Aquí fíjense y verá que tenemos puntos muy, muy importantes del lavado de manos. Díganme cuál ven ustedes que son los puntos que tenemos aquí de lavado de manos. Háganme un listado para ver si queda faltando alguno. Vamos a ver si están ustedes todos pendientes de lo que lleva una estación de lavado de manos. Escríbanlo aquí por el chat. Vamos a ver si cumplimos con todos los requisitos que tenga que tener una estación. Vamos a ver, ¿quién me dice que lleva una estación de lavado de manos? Tenemos muchos participantes. Alguno de ustedes tiene que saber qué lleva una estación de lavado de manos. Sí, bueno, desinfectante como desinfectante no es obligatorio. Lo que tenemos que tener obligatoriamente es un detergente, o sea, un jabón para el lavado de manos, agua. Así se rían. Ahí vi que pusieron agua y se rieron. Qué pena con ustedes. Ese es un requisito fundamental. Y el requisito fundamental es que haya agua disponible en la cantidad necesaria y que cumpla con las características de agua potable establecidas por el reglamento de la Copanit, para que vean que sí, el agua sí es importante y es tina para lavar frutas en una estación de lavado de manos. No, en una estación de lavado de manos no necesitamos una tina para frutas, pero si tenemos el agua caliente, no es obligatorio. Es recomendable tenerla, pero no es de carácter obligatorio tener el agua caliente, ¿sí?
tenemos que tener en cuenta. Faltan cosas que les falta aquí, más lavajabón, exacto, el desinfectante, hay otras cositas. Gel antibacterial no es obligatorio. Exacto, el tanque de descarte no, me lo habían dicho, correcto. ¿Qué otra cosita también les falta? Normalmente se solicita que se tenga también el cepillo para las uñitas, ¿sí? Entonces tenemos que tener la tina de lavado, el agua disponible, tenemos que tener el cesto de la basura, el papel toalla, el jabón, el cepillo, y tenemos que tener nuestros carteles de información acerca del correcto lavado de manos. Correcto, Eva nos acaba de decir eso. Tenemos que tener, ahí es obligatorio tener este tipo de carteles en la estación de lavado de manos. ¿Por qué? Porque eso es una forma de recordarle a los manipuladores cómo deben hacer correctamente su lavado. ¿De acuerdo? Esta es la guía que estamos comenzando. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Es bueno, es importante también mencionar aquí se ve uno diferente, pero bueno, porque no es obligatorio, pero lo más recomendable es que las tinas de lavado se puedan activar con pedal, preferiblemente. Aquí lo tenemos con llave. El problema de la llave es que si nosotros abrimos, o no el problema, el cuidado que tenemos que tener en el caso de las llaves, cuando usamos las tinas la llave del agua con mano, que cuando nosotros hacemos el lavado de manos, nosotros normalmente llegamos, abrimos la llave, hacemos todo nuestro procedimiento, nos enjuagamos las manos y cuando vamos a cerrar, tenemos que tener la precaución que cuando vamos a cerrarlo, lo tenemos que cerrar con el papel toalla. ¿Qué quiere decir? Nosotros lavamos nuestras manos, echamos el jabón, cepillamos las uñas, lavamos, enjuagamos correctamente. Tenemos que coger el papel toalla, secarnos con este papel toalla, cerrar. ¿Por qué? Porque si nosotros cerramos la llave y luego no secamos, ¿qué pasa? Cuando abrimos, nosotros tenemos las manos en ese momento contaminadas. Y si volvemos a cerrar, sin tener la precaución, por ejemplo, de usar el papel toalla, nos da una contaminación cruzada correctamente. Por eso es que es preferiblemente con el pedal, porque muchas veces el manipulador no tiene o no recuerda tomar este tipo de precaución y entonces volvemos, o sea, perdimos nuestro procedimiento de lavado de manos porque contaminamos nuevamente nuestras manos. ¿Listo? Esa es la contaminación cruzada. En este punto, por decir algo. ¿Listo? Ok, aquí ya mencionamos todo. Lo que dijimos, el lavamanos accesible, el jabón para manos, el cepillo, el papel toalla. También puede ser un secador así de aire. El basurero con tapa y con bolsa plástica. Nos faltó complementar, ¿sí? Tiene que tener tapa y bolsa plástica. Y este tiene que preferiblemente también abrirse con pedal. Si no, tocaría abrirlo también con el papel toalla, con el que nos secamos y cerramos la llave para poderlo botar, porque si no, generaríamos otro tipo de contaminación nuevamente. El desinfectante, como les dije, ese no es voluntario, ¿sí? Bueno, voluntario antes, no estoy completamente seguro si ahora, pues con todo el problema que hemos tenido con el COVID, se requiera por obligación el desinfectante, pero lo que es el lavado de las manos ya nos está generando ese tipo, la disminución de la carga bacteriana de nuestras manos, ¿sí? El cepillo normalmente está recomendado dentro de las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Pero no es completamente obligatorio, ¿sí? Normalmente no lo usan con mucha frecuencia, pero si uno tiene la posibilidad, lo más recomendable es colocarlo, ¿listo? El instructivo sí es obligatorio tener el instructivo del correcto lavado de las manos. Bueno, después de que nosotros vimos nuestro lavado de las manos, vamos a ver, por ejemplo, ahora lo que son equipos y utensilios.
Cuando tenemos los equipos y utensilios, tenemos que ver que tienen que cumplir también cierto tipo de características. No podemos usar todas las cosas que vemos por ahí. Hay muchas cosas que se ven muy bonitas, pero que no las podemos usar. Por ejemplo, una tabla para picar de madera no la podemos usar. Y vamos a decir, no, pero es que la tabla no se va a partir a la mitad y no me va a generar ascites ni nada. Probablemente no, pero no la vamos a poder desinfectar correctamente porque van a generarse hendiduras. Estas hendiduras nos van a dar almacenamiento de bacterias ahí. Los procedimientos no, de limpieza y desinfección no van a ser adecuados. Estos son superficies porosas, no están permitidas dentro del área de alimentos, ¿sí? Así como si llegamos a usar productos muy afilados, también pueden generar astillas de madera y generar peligros físicos, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos que evaluar correctamente cuando nosotros vamos a utilizar este tipo de cosas, ¿sí? Preferiblemente material de acero inoxidable, como les dije, preferiblemente, porque para evitar tipo de contaminación por óxidos y ese tipo de cosas. Lavado y desinfectado antes de cada uso. Esto lo especificamos en nuestros procedimientos de POI, nuestros procedimientos operativos estándares de sanitización. Generalmente, lo que son los utensilios, cuchillos, cucharones y todo, siempre los lavamos antes de usarlos y posteriormente después del uso. Y pues tenemos que tener un correcto almacenamiento del mismo, ¿cierto? Pero hay ciertos tipos de equipos que no se lavan a diario, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener nuestras fichas de limpieza y nuestras fichas de desinfección donde se especifica la frecuencia y los elementos, los desinfectantes, el uso previsto de estos desinfectantes, concentraciones, tiempos, todo eso, para obtener que estos productos, estos equipos y utensilios estén adecuados para el contacto con los alimentos, porque si nosotros tenemos equipos y utensilios que están contaminados y luego tenemos nuestro alimento, nos genera nuevamente una contaminación cruzada. Por ende, tenemos que ser muy precavidos con esta área. Mantener el orden es fundamental. El orden es limpieza. Si nosotros tenemos ordenada nuestra planta, probablemente podamos controlarla mucho más fácil, ¿sí? Todo esto se estipula dentro del manual de buenas prácticas. Nosotros vamos a decir qué tenemos, con qué contamos, cómo lo guardamos, cada cuánto lo limpiamos con nuestros procedimientos operativos y quién los utiliza generalmente. Vamos a decir, las personas que hacen, por ejemplo, los procedimientos de limpieza y desinfección tienen que tener una capacitación sobre estas áreas o toda la planta va a tener capacitación en esta área. Y hay ciertos equipos que tienen ¿cómo se dice? Un uso muy especializado. Las personas que vayan a manejar esto probablemente tengan que tener una capacitación específica para eso. Entonces, lo que son equipos y utensilios, tenemos que tener también control del personal que los maneja. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Dentro de la parte de equipos y utensilios, tenemos que tener que sean construidos con materiales como que sean seguros, o sea, que sean materiales que no vayan a generar residuos químicos que posteriormente vayan a pasarse al alimento porque nos va a dar una contaminación por productos químicos, por ejemplo. Que sean duraderos, resistentes a la corrupción y no absorbentes. Los duraderos y todo eso, pues es más que todo enfocado pues al beneficio de la empresa, pues porque uno está comprando y comprando cosas, pues obviamente va a ser un gasto económico. Entonces la idea sería que sean duraderos. Resistentes a la corrosión, como les dije, para evitar una contaminación, y no absorbentes es para que en el momento que nosotros hagamos nuestros procedimientos de limpieza y desinfección puedan hacerse correctamente, ¿sí? Porque cuando son absorbentes, generalmente las bacterias les gusta meterse mucho en este tipo de superficies y no les gusta salir, les gusta quedarse ahí y es un problema. Aquí, espérense, un segundo que se me pasa. Suficientes en peso, grosor, ya que requieren lavarse repetidamente. Bueno, como les dije, ya eso depende de los requerimientos de la empresa, fáciles de limpiar, resistentes a picaduras, astillamientos, o sea, ¿qué quiere decir? Que tienen que permitir su uso, bueno, su uso debido, ¿no? Porque nosotros no vamos a usar cosas como no corresponden,
que nos generen un deterioro del equipo. Pero por decir algo, no pueden ser de plástico quebradizo, por decir algo que genere algún tipo de golpe, porque probablemente puede llegar a dar algún tipo de problema físico al producto final. ¿Sí? Tenemos que tener esas cosas en consideración cuando vamos a elegir nuestros equipos y esto. De la parte de los equipos también, como les comenté hace un momento, es importante que tengamos en consideración la ubicación dentro de nuestra planta de alimentos, ¿sí? En la planta tenemos que ubicarlos de tal forma que tengamos una secuencia lógica en el proceso, ¿sí? No podemos tener cruces que nos generen algún tipo de contaminación, ¿cierto? Adicionalmente de que tenga la secuencia lógica, porque por un lado entremos, por otro lado salgamos en nuestra producción, deben estar ubicados de forma que permitan la limpieza, ¿sí? No podemos tener equipos completamente pegados a la pared porque no nos va a permitir la limpieza. Adicionalmente de eso, dentro de nuestros procedimientos de control de plagas debemos tener una forma de evidenciar que nosotros no tenemos plagas alrededor. Las plagas generalmente se van a estar dentro de los rincones, entre los equipos y todo eso. Debe haber un espacio suficiente que nos permita hacer controles y permita la limpieza de estas áreas y de los equipos para que no tengamos una contaminación posterior de nuestros alimentos. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden comentar. Si estoy hablando muy rápido también, me comentan. Que yo me emociono con este tema y empiezo a hablar muy rápido. Bueno, otra parte fundamental de las buenas prácticas de manufactura es el transporte. ¿Sí? El transporte tenemos que tener en consideración varias cositas. Uno, que no contaminen los alimentos o el envase. O sea, que preferiblemente va a ser un alimento. Obviamente, cuando vamos a transportar alimentos, el transporte tiene que ser únicamente de productos alimenticios. ¿Sí? Nosotros no podemos en el mismo camión que transportamos alimentos ir a transportar plaguicidas, por decir algo. No, eso no está permitido. ¿Sí? Entonces, el transporte de alimentos tiene que estar identificado como transporte de alimentos. ¿Sí? Que no contaminen los alimentos o el envase, esto quiere decir que preferiblemente un transporte cerrado, pues si no lo tenemos abierto, pues todo lo que es la contaminación, polución y todo eso puede caer encima de nuestros alimentos o el envase, porque muchas veces llegan a indicar de que está bien, pero es que el producto ya está empacado, entonces no le va a pasar nada, pero es que nosotros tenemos que controlar también que no, el envase o el empaque no se contamine, ¿sí? Eso está dentro de las buenas prácticas. Acuérdense que todo esto son controles para evitar que el consumidor final pueda tener algún tipo de inconveniente, ¿sí? El transporte también requiere hacer un procedimiento de limpieza y desinfección, por ende debe tener las características necesarias que permitan que se limpie eficazmente y que pueda desinfectarse cuando es requerido, ¿sí? Eso quiere decir que preferiblemente que tenga superficies que no sean muy porosas o superficies que permitan que el personal ingrese y pueda utilizar agua, pueda utilizar jabón y luego posteriormente pueda hacer la parte de lo que es el enjuague, ¿sí? Permita una separación efectiva entre distintos tipos de alimentos o entre los alimentos y los artículos no alimentarios. O sea, por decir algo que pues sobre todo que tenga suficiente como espacio donde nosotros podamos poner, por ejemplo, un alimento que de una característica de un lado, un alimento de otra característica del otro. Los artículos no alimentarios, lo más recomendable es no transportarlos en el mismo, ¿cómo se dice? Como en el mismo vehículo que tenemos los alimentos. Pero bueno, llegado el caso, tenemos que transportar algún tipo de elemento que no genere un posible peligro de contaminación. De una vez les digo, porque no pueden decir de que, bueno, que es que yo como yo necesito transportar las dos cosas al mismo tiempo, entonces lo meto ahí porque se supone que se puede poner artículos no alimentarios. No.
La condición es de que el producto no alimentario que va a estar en ese camión o esa cosa no genere ningún tipo de peligro al alimento. ¿De acuerdo? Tenemos que tener esto muy claro. Que proporcionen una protección eficaz contra la contaminación, incluidos polvos y humos, como les dije, preferiblemente que esté cerrado para evitar este tipo de contaminaciones. Que pueda mantener con eficacia la temperatura, el grado de humedad, el aire y otras condiciones para proteger los alimentos. Esto sobre todo cuando lo vemos. Esto lo vemos sobre todo cuando nosotros tenemos productos que requieran mantener una cadena de frío, ¿sí? Si nosotros tenemos un producto que requiera una cadena de frío, nuestro transporte va a tener que tener control de temperatura, debe tener control que mantenga las condiciones del alimento durante todo el transporte, ¿sí? Porque de qué nos sirve nosotros tener todos nuestros procesos, haber exigido, por decir algo, nuestro proveedor unas materias de primas de excelente calidad, tener nuestra planta toda limpia, desinfectada, el personal capacitado, todo nuestro proceso perfecto, sale un producto con excelentes características y luego lo transportamos en un camión que no tiene control de temperatura y se rompe la cadena de frío. O sea, dañamos todo lo que ya hicimos. ¿Sí? La idea es que si nosotros tenemos una cadena de frío, por ejemplo, vamos a mantener todas las condiciones hasta el momento en que nosotros dejamos nuestro producto en nuestros sitios de distribución. Probablemente el sitio, no probablemente, sería de obligatorio también para nuestro sitio de distribución, ya sea un supermercado, ya sea una bodega, o ya sea algún tipo de comerciante en particular. Estos van a tener que también controlar la cadena de frío, ¿sí? O sea, la tiendita del chino, el supermercado, el distribuidor mayoritario, ya sea que lo vamos a exportar, el contenedor va a tener que tener su control de frío. Todos van a tener que cumplir eso para que cuando llegue el consumidor el producto esté en perfectas condiciones, ¿sí? Entonces, el transporte tiene que cumplir con esto, pero dependiendo de las condiciones del producto. Luego no vamos a decir que no, que es que yo tengo pan, no, yo voy a usar un producto que esté, un camión que sea para productos refrigerados, no. Entonces nosotros de pronto vamos a tener unas condiciones de humedad que nos vayan a afectar. Tenemos que saber qué vamos a exigir a nuestro transporte dependiendo de las características de nuestro producto. No todos los requerimientos son iguales. Es igual como les decía, por ejemplo, en la planta. Las características de la planta en el área de producción va a ser muy diferente a las características de la planta en el área administrativa. Es igual que los equipos para una planta de lácteos, por ejemplo, para los equipos de una panificadora van a ser diferentes. Todo igual, va a ser con el caso de transporte. Todo va enfocado a nuestro producto. Cuando hacemos nuestras buenas prácticas de manufactura, cuando hacemos nuestros manuales y vamos a ir especificando estas cosas, tenemos que enfocarlo a los requerimientos de nuestra planta, ¿sí? Yo sé que en la mayoría en muchas de las situaciones, nosotros hacemos uso o se hace uso de manuales, por ejemplo, de buenas prácticas que estén en el Internet. Bueno, no puedo decir que no, hay mucha información muy importante que está en Internet y la podemos descargar y podemos basarnos en esta. Pero tenemos que hacer todo el ejercicio, coger esta información que tenemos y enfocarla a los requerimientos de nuestra planta, al producto que vamos a sacar, a las características de nuestra planta y con esto obtener finalmente un manual adecuado para nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, todo esto, por ejemplo, todo lo que les he mencionado tiene que estar incluido en el manual de buenas prácticas de manufactura. Si nosotros lo incluimos dentro de nuestro manual, tenemos que cumplirlo, ¿sí? No es que, ay, es que suena muy bonito porque yo lo bajé y de aquí salió una cantidad de cosas y suena muy bonito, pero es que yo todavía no lo tengo. No.
Un manual de buenas prácticas de manufactura no es cómo queremos que llegue a ser en alguna época nuestra planta, no. Es cómo se están haciendo y cuáles son las características, cuáles son como nuestros principios de higiene que nosotros vamos a manejar dentro de nuestra planta, ¿sí? Eso quiere decir que si decimos que nosotros transportamos en un camión que tiene control de temperaturas porque tenemos el camión y vamos a decir que ese camión se le hace limpieza cada cierto tiempo, que se le hace control de temperatura y se registra en tal lado. Y tenemos que tener ese registro y llevarlo, ¿sí? El manual tiene que decir lo que están haciendo. No quiere decir que entonces si ustedes están haciendo las cosas mal, van a hacer el manual con las cosas que están haciendo mal. No, la idea es que nosotros cuando estamos haciendo nuestro manual, que tenemos nuestra información que nos dice qué necesitamos tener o qué necesitamos hacer, vamos a revisar nuestros procesos. Si hay algo mal, lo vamos a corregir y con la corrección entonces vamos a decir qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Porque si bien les estoy diciendo que el manual no es como lo queremos en un futuro, cuando estamos elaborándolo nos vamos a dar cuenta que hay ciertas cosas que tenemos que modificar para poder cumplir con los requisitos de higiene. Cuando nosotros hacemos esas modificaciones, entonces estamos ya en cumplimiento con nuestro manual, ¿sí? Eso es muy, muy importante. ¿Qué pasa? Muchas veces las empresas quieren demostrar que están en cumplimiento con muchas cosas. Entonces ponen y ponen y ponen muchas cosas que deberían estar dentro del manual o que parece o que en el futuro quisieran poner. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros vamos a hacer una auditoría o cuando alguien va a ir a verificarles la planta, verifica su manual, se supone que en el manual dice lo que ustedes están haciendo. Por eso es que les digo que hay que colocar lo que estamos haciendo. Si vamos o si queremos mejorar ciertas cosas, nosotros podemos incluirlo dentro de nuestros procedimientos de mejoras y luego posteriormente hacemos una actualización del manual y decimos las cosas nuevas que estamos haciendo y se colocan como acciones de mejora que tenemos dentro de nuestra planta. Estos manuales tienen que ser activos, ¿sí? No es que hagamos una manual al principio cuando por requerimiento de los ministerios de salud hacemos nuestro manual de buenas prácticas y lo dejamos archivado ya el resto de la vida. Ah, ya cumplimos con salud porque ya les mostramos un manual. No, la idea es que estos manuales sean útiles, ¿sí? Que los tengamos disponibles, que cada cierto tiempo los revisemos para ver qué cosas podemos mejorar dentro de nuestra planta, ver todos los registros que hemos llevado. Con esos registros podemos ver qué tipos de desviaciones hemos tenido y con qué frecuencia para poder ir eliminando, corrigiendo y por ende la idea es que vayamos disminuyéndolos hasta el momento en que tengamos que lo podamos tener todo controlado, preferiblemente. ¿Sí? Bueno, eso es con relación al transporte. Vamos a ver. Aquí, continuamos. ¡Ay! Se me fue otra vez. Vamos a ver, el almacenamiento. El almacenamiento, ya les había mencionado, la parte de las bodegas. Tenemos que tener cierto tipo de características del almacenamiento. Tenemos que estipularlas dentro de nuestros manuales, como les comenté. El almacenamiento tiene, por ejemplo, cuando tenemos los racks, nuestros parares donde los vamos a almacenar, tiene que tener una separación, ¿sí? 20 centímetros mínimo del piso. Eso quiere decir que tiene que tener una separación del piso que permita la limpieza por debajo. Si tenemos algo pegado al piso, eso quiere decir que nunca en la vida lo vamos a volver a limpiar. Entonces tenemos que tener cierto tipo de separación para que permita la limpieza. Y 50 centímetros de la pared, 60 centímetros del techo. Esos son las medidas recomendadas por lo que son el COES y estas entidades de salud, ¿sí? Podemos tener más, preferiblemente no tener menos. Separado de la pared, porque como ya les mencioné, para facilitar la limpieza, para facilitar lo que son la verificación con las plagas, para evitar este tipo de cosas, ¿sí? Del techo, ¿por qué? Porque acuérdense que el techo también tiene o genera una acumulación de polvos y residuos, entonces la idea es evitar poner las cosas completamente sobre el techo, ¿sí?
esto también influye sobre todo pues, en la altura que tengamos dentro de nuestras plantas. Hay plantas que tenemos un techo relativamente bajo, hay unos que tienen unos techos altísimos. Todo depende de las características. Y lo que tenemos que demostrar es que en nuestra área de almacenamiento podemos tener un control de la limpieza de tal forma que vamos a evitar la contaminación de nuestro producto, ¿sí? Tenemos prácticamente que demostrar esto, ¿sí? No dejar cajas ni sacos vacíos. ¿A qué se refiere esto? Al orden. Tenemos que tener orden. Cuando nosotros tenemos las cosas desordenadas, cajas tiradas, bolsas, sacos y todo eso, eso nos da generación de, obviamente nos entorpece sobre todo las áreas donde estamos. Nos da generación de residuos, ¿cierto? Eso da acumulación que nos puede dar una posible contaminación por plagas, ¿sí? Si nosotros mantenemos las cosas limpias, separadas, sin desorden, podemos tener más control sobre esto. Limpiar diariamente el área, estantes, cámaras. Esto, pues es una recomendación, pero esto generalmente en las áreas de almacenamiento no se da con mucha frecuencia. Lo que son estantes, cámaras de refrigeración y todo eso, las frecuencias de limpieza están estipuladas por los procedimientos operativos de sanitización, ¿sí? Los POEs, donde se hizo una evaluación, donde se hizo un análisis, se determinó cuál es la frecuencia más recomendada para eliminar, para eliminar posibles contaminaciones y dependiendo de eso, entonces es que nosotros hacemos las limpiezas de estas áreas, ¿de acuerdo? Mantener el orden de los materiales, como les dije, es fundamental. Tenemos que tener también muy bien identificados, no podemos almacenar cosas, por ejemplo, en envases sin etiquetas. Tenemos que tener todo controlado, sobre todo, por ejemplo, muchos cuando usamos conservantes, o sea, cuando usamos aditivos, también lo que son los productos terminados, productos de proceso, tenemos que identificarlos. ¿Sí? También, por ejemplo, cuando almacenamos productos de limpieza, no podemos reenvasar en un frasco y dejarlo por ahí, no sabemos qué es. No, todo tiene que estar identificado. Si lo tenemos almacenado, tenemos que saber qué es y preferiblemente cuándo lo puso y quién lo puso, ¿sí? Es importante y sobre todo mantener el orden. Aquí, en el almacenamiento, también es completamente importante, es fundamental la parte del manejo de las primeras entradas, primeras salidas, ¿sí? Aquí tenemos que tener nuestro control de bodegas. Eso tiene que estar estipulado en el manual de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber nuestro control de inventario. Nosotros no podemos que lo último que llegó es lo primero que sale porque vamos a tener producto retenido por mucho tiempo que nos puede generar un deterioro, ¿sí? Y eso pues, si bien cuando nosotros lo vayamos a comercializar de pronto, pues expira y no lo devuelven y no genera un problema de salud al consumidor, sí nos puede generar un problema, o sea, la economía de la empresa. Dentro de todos nosotros también tenemos que cuidar la economía de la empresa, ¿sí? Las primeras entradas, las primeras salidas, control de inventario. Tiene que estar, por eso es importante mantener el orden, ¿sí? Tenemos que saber cómo lo vamos a ubicar, dónde lo vamos a ubicar, para poder hacer un buen uso de este tipo, tanto sea de materiales en proceso, materias primas, como producto terminado, ¿sí? Es importante esta parte fundamental en nuestro control de almacenamiento, ¿sí? Orden de productos en refrigeración, por ejemplo, carne siempre abajo de las frutas y los vegetales, eso sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos plantas, qué sé yo, pequeñas, donde tengan un refrigerador, qué sé yo, un restaurante o algo así, o tengan un refrigerador donde almacenen la carne y las verduras. No es recomendable porque me pueden generar una contaminación cruzada. Pero llegado el caso extremo en que lo requieran, tenemos que saber siempre que la carne nunca puede estar en las estantes superiores porque puede generar algún tipo de goteo y este goteo caer, por ejemplo, sobre vegetales y generar una contaminación que eso sí va a afectar directamente sobre la inocuidad, ¿sí? ¿Por qué les digo parte de restaurantes? Porque es que las buenas prácticas de manufactura no están limitadas a las industrias de alimentos. Está enfocada a cualquier área que maneje algún tipo de alimento, pueden ser restaurantes, cafeterías, puestos de
de comidas, comidas rápidas, puede ser en plantas de producción, plantas de materia prima, la parte de almacenamiento puede ser bodegas, sí, es muy amplio, casi todo tenemos que tener unas buenas prácticas, ¿sí? Entonces, nosotros aquí estamos siendo puntuales en la parte de lo que es la industria de alimentos, pero las buenas prácticas es una práctica muy generalizada pues, en todas estas áreas que conlleven algún tipo de manejo del alimento, ¿sí? Bueno, continuamos. Bueno, con relación al almacenamiento, no, yo creo que eso era todo lo que manejamos generalmente en el almacenamiento. Tenemos que tener muy bien nuestros controles allí. Ok, aquí vamos a otra parte fundamental en las buenas prácticas de manufactura. Un punto básico es el personal. ¿Sí? Nosotros normalmente, por más especializado que sea una planta, va a conllevar el personal, ¿cierto? Dentro de las instalaciones. Normalmente nuestras plantas de alimentos tienen muchísimo personal, ¿sí? El personal es una de las mayores fuentes de contaminación de nuestro producto, ¿sí? Por ende, tenemos que ser muy estrictos, tenemos que darle muchas herramientas, mucha capacitación para evitar que se nos genere algún tipo de contaminación cruzada de parte del personal hacia nuestro producto, ya sea materia prima, producto en proceso o producto terminado, ¿sí? Por ende, tenemos que tener varios puntos dentro del personal, ¿sí? Primero que todo, la vestimenta, ¿sí? Tiene que tener un uniforme limpio, completo, no necesariamente el que ven ahí, cada empresa verifica el uniforme que necesita dependiendo de sus características. Hay unos que van a necesitar llevar botas, hay otros que puede que usen otro tipo de zapatos cerrado obligatoriamente, no podemos, no se permite dentro de una industria de alimentos el zapato abierto, ¿sí? No, uno por seguridad del personal, dos por higiene dentro de nuestra planta de alimentos. Muchas veces tenemos que pasar, por ejemplo, dentro de las instalaciones tenemos lo que son los pediluvios, donde hacemos la desinfección del calzado. Entonces, por ejemplo, cuando usamos eso, necesitamos, por ejemplo, obligatoriamente el uso de botas o un tipo de zapato cerrado que permita el ingreso por esta área. Tiene que ser completamente diferente al calzado y uniforme que trae el personal de la calle, ¿sí? No pueden venir con los uniformes ni con el calzado que van a usar en la planta de la calle, de las casas, ni en ningún lado, ¿sí? Tiene que cambiarse dentro de la planta antes de ingresar al área de proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente en la calle hay contaminación. Si nosotros venimos con el uniforme desde la calle, pues vamos a obtener una contaminación que luego vamos a traspasar a nuestra mesa, a generar una contaminación cruzada, ¿sí? Debe usar gorro o tapabocas. El gorro, puede usar un gorro, redecilla. El caso es que evite la posible caída de cabellos a nuestro producto, ¿sí? A nuestro producto, superficies o área de proceso, ¿sí? Debe tener, puede ser un gorro, puede ser una redecilla o una gorra, dependiendo pues de las características de la planta y los requerimientos que hayan puesto. Y o tapabocas, ¿qué significa? El tapabocas no es de uso obligatorio, ¿no? No hay, en las legislaciones o los reglamentos no hay nada que diga que es obligatorio. Si ya ustedes como empresa definen que ustedes van a hacer uso obligatorio del tapabocas, lo definen en el manual. Entonces ponen, para nosotros es obligatorio el uso del tapabocas. Por eso es que los manuales son adecuados o son ajustados dependiendo de las características y de los requerimientos. Yo puedo poner lo obligatorio dentro de mi manual. Así, en los requisitos, por ejemplo, del Código Alimentario, diga que no es obligatorio. Ellos lo pueden poner no obligatorio, pero yo dentro de mi planta lo puedo hacer de uso obligatorio si lo incluyo con su obligatoriedad dentro de mi manual de buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Lo que sí no podemos hacer es que si hay algo que sea obligatorio en la reglamentación, por ejemplo, del CODES, que es en la que nos basamos, si hay algo de uso obligatorio en estas reglamentaciones, no podemos hacerlo, ¿cómo se dice?
voluntario en nuestro manual, ¿sí? No funciona de los dos lados, ¿sí? Funciona solamente de que si en el código no es obligatorio, lo podemos hacer obligatorio, no al revés, ¿de acuerdo? Todo lo que sea obligatorio en el COES tiene que ser obligatorio en nuestras plantas. Me están preguntando que si el uniforme blanco es obligatorio. No es obligatorio que el uniforme sea blanco, ¿sí? Eso preferiblemente debe ser de color claro. ¿Por qué? Eso tiene una razón de ser. Porque con eso se puede evidenciar la limpieza, ¿sí? Si nosotros utilizamos uniformes de colores oscuros, es más difícil darnos cuenta si efectivamente el uniforme está limpio, ¿sí? Por eso en las plantas de alimentos se recomienda el uso de uniformes de color claro, ¿sí? Ponle una nevera, pues. A ver, ¿qué más? ¿Con qué continuamos? Aquí, por ejemplo, tenemos que tener el estado de salud del manipulador. Debe tener buen estado de salud. Nosotros, dentro de nuestras plantas de alimentos, tenemos que exigirle el carnet de salud y tenemos que exigirles el carnet de manipulador de alimentos, ¿sí? Esto conlleva cierto tipo de capacitación por parte de los ministerios a este personal, ¿sí? Esto lo tenemos que tener documentado, tiene que estar disponible y tenemos que verificar que estén vigentes, ¿sí? Eso lo tenemos que cumplir. Aparte de eso, esto, por ejemplo, no es un requisito en el Código Alimentario, pero sí es un requisito por parte de los ministerios de salud. Así que nosotros tenemos que saber que nuestros manuales tienen que estar en cumplimiento con todas las legislaciones que sean de obligatorio cumplimiento. ¿Listo? La capacitación. Si bien nosotros podemos decir que nuestro personal tiene capacitación en higiene, por ejemplo, que es la básica, por lo que hacen el curso de manipuladores de alimentos, esto debería poder complementarse, ¿sí? Es algo que se recomienda a las empresas que se generen procedimientos de capacitación interna, ¿sí? Ya sea que consigan personal que vaya y capacite al personal de la planta, ya sea que ustedes tengan internamente a alguien que les puede generar esta capacitación. El caso es que el personal debe ser muy consciente de las necesidades de higiene que tiene la planta, ¿sí? En parte con relación al proceso que estamos llevando o con parte de todo lo que debe o no debe hacer un manipulador de alimentos. Como les dije, para obtener el carnet manipulador, pues tenemos el del Ministerio de Salud, pero los refuerzos de capacitación, de buenas prácticas, de higiene en la planta de alimentos es fundamental si nosotros queremos obtener buenos resultados. ¿Sí? Si queremos que nuestro personal realmente cumpla con lo que nosotros queremos, tenemos que facilitarle la capacitación. ¿Sí? Dentro de los requisitos, por ejemplo, del manipulador de alimentos, ellos tienen que saber que no pueden comer dentro de la planta de alimentos, que no se permite el mascar chicle, que no se permite fumar ni tomar, que las uñas deben estar cortas, que deben estar limpias, que tienen que bañarse todos los días cuando van a ingresar al alimento, que no pueden tener maquillaje, que no pueden venir con perfume, que deben lavarse las manos, tienen que saber cuándo tienen que lavarse las manos, si cada que van al baño, si cada cierto tiempo durante la producción, si utilizaron, si manipularon productos crudos y luego van a manipular otro tipo de alimentos. Todo esto tiene que estar incluido dentro de las buenas prácticas de manufactura en nuestros manuales. Pero es que no sirve que está en el manual si no se lo vamos a dar al personal. Por eso es que es fundamental la capacitación del personal, ¿sí? La capacitación del personal, como les dije, cuando es interna, es muy enfocada a los requerimientos de la planta y esos requerimientos están indicados en nuestro manual de buenas prácticas de manufactura. Por ejemplo, tenemos que mostrarles cómo es el procedimiento de lavado de manos, cómo debe hacerse. Se tiene que dar charlas acerca de esto. Lo más recomendable es que vayan y hagan un ejercicio, van con el personal, les muestran cómo lo hacen, repiten con varios. Eso cuando es tan visual o como se dice
en el sitio, es más fácil que el personal lo comprenda, por ejemplo, así solamente les ponemos el letrero en el puesto de lavado de manos, en el punto de lavado de manos, ¿sí? Entonces son refuerzos que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Tenemos que estipular cuándo hacemos el lavado de las manos, como les dije, antes de manipularlos, después de tocar basura, después de tocar dinero, después de tocarse las partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque, como les dije, el personal es la mayor fuente, prácticamente es una de las mayores fuentes de contaminación, porque nosotros inherentemente, o sea, nuestro organismo en sí tiene muchos contaminantes que son propios de nosotros, ¿sí? De propios como de nosotros como humanos. Me refiero a que, por ejemplo, el cabello de nosotros, así nosotros nos lo lavemos, nuestro cabello generalmente tiene estafilococo aureus, es normal, nosotros lo tenemos ahí, va a estar presente con nosotros. Por eso es que nosotros, cuando estamos en el proceso, no podemos estar tocándonos el cabello, nuestra piel, nosotros nos tocamos la cara, si nosotros tocamos alguna parte del cuerpo, nosotros tenemos bacterias en nosotros y eso lo pasaríamos al alimento si nosotros no hacemos el lavado de manos después de tocarnos. Esto, como les dije, esto lo entiende el manipulador si tiene la capacitación adecuada, ¿sí? Después de toser, después de ir al baño, cuando salimos, por ejemplo, a hacer nuestro almuerzo y regresamos. O sea, todo esto es importante que el manipulador lo conozca. Con relación a esto, bueno, ya estas son como las partes generales. En la parte de, ya con relación al proceso, tenemos control de materias primas, tenemos que saber que todo lo que son nuestras materias primas tienen que ser inspeccionadas cuando las recibimos, almacenadas como ya lo hemos comentado, tienen que transportarse, identificarse y, como les dije, acondicionadas de acuerdo con nuestro manejo de inventarios. ¿Ven por qué es importante todo lo otro anteriormente? Ya esos eran nuestros puntos generales. Y ya cuando nosotros vamos metiéndonos dentro del proceso, ya prácticamente estamos cumpliendo, porque ya hemos adelantado todos nuestros procesos para que, por ejemplo, cuando llega una materia prima, ya sabemos dónde almacenarla, ya el almacenamiento está correcto, sabemos cómo transportarla, sabemos cómo identificarla. Por eso es importante hacer todo el análisis de nuestra planta. Cuando estamos en las operaciones de manufactura, tenemos que tener control de operaciones, o sea, tenemos que saber qué procesos vamos a hacer, con qué, ¿cómo se dice? El proceso, tenemos que tener controles de tiempos y temperaturas, dependiendo, tenemos que tener nuestras fórmulas, nuestros envasados, todo eso lo vamos a registrar en control de procesos dentro de nuestro manual. ¿Por qué? Porque con eso vamos a estandarizar nuestro producto. Y probablemente vamos a controlar, por ejemplo, peligros químicos, en el sentido de que si nosotros no sabemos cuánto en nuestra fórmula le vamos a echar de algún aditivo, pues que le estemos echando más y eso generará algún tipo de contaminante, ¿cierto? Los aditivos, si los usamos en la proporción correcta, están aprobados para uso en alimentos, pero si usamos valores adicionales ya sería casi que un contaminante químico, ¿sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado dentro de nuestra producción. Y nuestra producción, como les dije, es para obtener productos finales adecuados, ¿sí? Tenemos controles. Aquí una consulta, el personal que está en la preparación de emparedados o cafés y que está a la vez en la atención no debe estar maquillado, se escribe. No, el maquillaje no está permitido en personas que manipulen alimentos. ¿Por qué? Porque no es que sea un tono claro y que por la parte de la presentación. El problema del maquillaje es que un maquillaje genera contaminación cruzada, ¿sí? En los polvos y todo eso pueden dar algún tipo de presencia de mold, de levaduras, y no, ¿sí me entienden? No está permitido en la parte del manejo de alimentos, ¿sí? Si son cafeterías y todo eso, la persona, por ejemplo, pueden tener una persona que está en atención al público, que es la que maneja el dinero, que esa que en teoría no debe hacer o tocar el alimento, puede ser la que tenga una perfecta presentación y ya la persona que es la que se encarga de entregar el producto, sacarlo, entregarlo, distribuirlo,
teoría la gente debería, tiene que cumplir con todo lo que conlleva un manipulador de alimentos. ¿Listo? En la parte de las operaciones de manufactura, pues obviamente la parte del manejo de la contaminación cruzada. mm, mm, En la parte de la contaminación cruzada conlleva mucho la relación del manejo de materias primas con producto terminado, pero eso ya sabemos porque en nuestro análisis de equipos ya dijimos por dónde empieza y por dónde termina, por eso es que es importante, ¿sí? Prácticamente todo esto lo controlamos con todo lo que ya hemos dicho, ¿sí? El agua potable, ya lo mencionamos, por ejemplo, cuando dijimos lo del lavado de manos, tiene que ser agua potable, tiene que tener las características exigidas por el Ministerio de Salud con las normas COPANIT, donde nos dice cuál es la calidad para agua potable. Tenemos que tener nuestros controles de agua, nuestros análisis, eso lo especificamos en nuestros procedimientos operativos de estándares de sanitización, los POES, y allá nos dice cada cuánto hacemos nuestro control de agua y qué análisis que tenemos que tener y eso. Dirección, supervisión, documentación y registro. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener personas controlando el proceso, obviamente. Tenemos que tener personal capacitado que verifique que nuestro proceso se lleva correctamente, como lo estipulamos en nuestras buenas prácticas de manufactura. Ahí nos va a decir qué hacemos y cómo lo hacemos, qué necesitamos para hacerlo y quién lo va a revisar. Vamos a tener nuestros formularios, vamos a decir quién lleva el formulario, quién lo registra, quién lo supervisa. Y si tenemos una desviación, tiene que decir quién revisa la desviación y cómo se controla, ¿sí? Si tenemos un control al final de un producto que no salió con las características que necesitábamos, tenemos que tener un personal que sepa cómo va a controlar eso, ya sea que el proceso permita un reproceso o ya sea que se genere algún tipo de eliminación de ese producto o que lleve otro control adicional que pueda disminuir, por ejemplo, una carga bacteriana para que pueda salir el producto al mercado, ¿sí? Todo esto tiene que estar definido. Son características específicas de cada planta y por ende tienen que ser definidas en una evaluación que se haga internamente. Se tiene que registrar y todo eso tiene que estar documentado. ¿De acuerdo? Bueno, aquí esto es lo de un proceso normal. Tenemos que tener lo que es las materias primas, el almacenamiento, como les dije, con etiquetas, tiene que ser áreas solo para alimentos. Si tenemos nuestros productos químicos, tenemos que tener un almacenamiento específico para productos químicos, por ejemplo, de limpieza. No podemos almacenar productos químicos de limpieza con los productos ¿de qué? Con nuestros productos terminados, ni con nuestros productos en proceso, ni con materias primas. Con nada de alimentos puede tener el mismo tipo de almacenamiento que con nuestros productos químicos. Ok, denme un segundito que están solicitando un momentico la diapositiva anterior. Aquí. Ah, me volvió otra vez. Aquí. ¿Tenían alguna consulta sobre esta? ¿Ves productos? Dame un segundito, almacenamiento. Esto es con relación al manejo de inventario, ¿sí? Eh, dame un segundo. Pues, que son las primeras entradas, primeras salidas, ¿sí? Ese es el manejo de inventario que tenemos que tener en nuestros, ¿qué? En nuestros procedimientos de almacenamiento de materias primas. El almacenamiento de materia prima es igual que cualquier otro tipo de almacenamiento, igual que el del producto terminado. Las primeras que entran son las primeras que tenemos que utilizar, ¿sí? Entonces, ahí son ¿cómo se dice? Las iniciales, primeras entradas, primeras salidas, ¿de acuerdo? Que en última es el manejo de inventario que nosotros tengamos dentro de nuestra planta, ¿de acuerdo? Aquí, elaboración de producto, como les dije, ya está estipulado. Ustedes cada uno tiene
sus controles de producción tienen que estar especificados para que ustedes generalmente tengan un producto inocuo y adicionalmente que tengan un producto estandarizado, ¿cierto? Envase y empaque tienen que tener control de los envases. ¿Qué significa control de los envases? Volvemos al almacenamiento. Acuérdense que no solo tenemos almacenamiento de materia prima y producto terminado, tenemos almacenamiento de empaques también. Eso quiere decir que cuando nosotros almacenamos nuestros empaques, tienen que tener condiciones adecuadas para evitar una contaminación, ¿sí? No podemos almacenarlo en cualquier rastrojo ahí abierto porque nos contaminamos todo y luego nos genera una contaminación cruzada nuestro producto en proceso, ¿sí? Tenemos que tener consideración del etiquetado. Recuerden que inicialmente les dije, el uso previsto va sobre todo enfocado en el etiquetado, porque nosotros no somos los que lo vamos a usar, nosotros les vamos a dar las instrucciones al consumidor de cómo debe usarlo. Entonces, eso tiene que estar en el etiquetado. Y aparte de eso, tenemos que tener nuestra trazabilidad. O sea, que nosotros tenemos que poner nuestra notificación en los empaques. ¿Sí? Tenemos que esa notificación nos va a permitir obtener trazabilidad. Cuando nosotros tenemos la trazabilidad, podemos, en algún caso que tengamos algún inconveniente, hacer una recogida del producto. Si nosotros tenemos algún tipo de problema, que Dios quiera que no lo tengamos, pero llegado al caso se tiene, se puede hacer una recolección del producto y se puede identificar cuál fue ¿cómo se dice? El error que se cometió, porque con nuestra identificación del lote vamos en toda la documentación que hemos llevado a través de todo nuestro proceso, incluyendo la recepción de materias primas, personal que manipuló, la persona que supervisó todos los controles, con toda esa documentación y nuestro número de lote podríamos ir hacia atrás y identificar cuál fue el inconveniente y poder corregirlo, ¿sí? Para que no vuelva a suceder. Por eso es importantísima la trazabilidad. Y tenemos que tenerlo posteriormente lo que es el producto terminado, como les dije otra vez, control de inventario, primeras entradas, primeras salidas, áreas limpias y secas, recolección y destrucción de producto devuelto. Esto es ya cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pues aparte de la distribución del producto terminado y todo eso, cuando nosotros también hacemos recolección de los productos que ya la fecha de vencimiento ha expirado, los recogemos de nuestros puntos de distribución, tenemos que tener documentado qué vamos a hacer con ellos. No podemos decir que, sí, lo recogimos y ya, no, pues tenemos que decir, lo recogemos con tal tipo de, por ejemplo, si lo vamos a usar, en qué tipo de camión lo vamos a recoger, qué tipo de formulario se va a llevar, en dónde lo vamos a almacenar cuando llega a la empresa, por decir algo, si vamos a llegar a hacer hasta la empresa, si vamos a hacer destrucción del empaque y luego posteriormente destrucción del producto terminado. Todo eso tiene que estar registrado y documentado y hacerlo según lo que estamos diciendo. Posteriormente también vamos a decir quién lo va a recoger, cómo lo van a recoger, cuándo lo van a recoger. Todo esto es importante tenerlo porque eso nos puede generar algún tipo de contaminación en nuestra planta, ¿sí? Hay puntos que es importante tener en cuenta, por ejemplo, que lo que son las cámaras frigoríficas, neveras, freezer y todo eso, debemos saber o debemos tener en consideración cuánto es la capacidad máxima para obtener un adecuado control de refrigeración, porque si sobrecargamos, no vamos a obtener la condición de temperatura que requiere nuestro producto, ¿sí? Tenemos que poder identificarlo y registrarlo dentro de nuestro manual para poder llevar a cabo este tipo de cosas con esas características. Colocar los alimentos crudos en las partes bajas y las cocidas en las partes altas, ya lo habíamos mencionado un poco. Alimentos calientes, dividirlos en porciones pequeñas y en recipientes poco profundos, esto es sobre todo en la parte de lo que son las cafeterías y todo eso para evitar algún tipo de producto de riesgos biológicos por lo que son las temperaturas y los tiempos, ¿sí? Eso se maneja mucho cuando se hacen buenas prácticas en restaurantes, ¿sí? Hay que tener este tipo de controles con mucho cuidado. Tapar lo que son los alimentos almacenados. Aquí vamos a ver ciertos tipos de contaminación cruzada. Hay varias formas de contaminación cruzada. Tenemos de elemento a alimento, que quiere decir, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, una tabla limpia. Si partimos, por ejemplo, un pescado o algo así que tiene su carga microbiana y luego no la lavamos y luego partimos vegetales sobre estos,
probablemente vamos a tener un alimento, por ejemplo, el de la ensalada lo vamos a tener como un alimento contaminado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es de una superficie con relación a un producto y luego pasaría a otro alimento, ¿sí? Del manipulador al alimento. Si nosotros tenemos un alimento, por ejemplo, llegado el caso, tenemos dos formas de que sea una contaminación cruzada por el manipulador. Si, por ejemplo, el manipulador viene con una carga bacteriana, por ejemplo, fue al baño y llegó con las manos contaminadas y tocó un alimento, entonces tenemos contaminación del manipulador al alimento. También está la probabilidad de que, sí, el manipulador tiene las manos desinfectadas, pero hace uso de una materia prima, por ejemplo, que está contaminada y luego no se lavan ni se desinfectan las manos y va y toca, por ejemplo, un producto que ya está listo, que ya es un producto terminado, nos va a generar una contaminación de ese producto terminado, ¿sí? Ese es otro tipo de contaminación cruzada. Es importante que aquí, en este tipo de circunstancias, la capacitación del personal, como les recalqué hace un momento, es fundamental, porque si ellos entienden cuáles son los procedimientos por los cuales se genera este tipo de contaminación, cogen más conciencia y probablemente vayan a hacer más fácil que ellos hagan más énfasis en la parte de lo que es la higiene cuando cuando están dentro de la planta, ¿sí? Otra parte importante dentro de las buenas prácticas de manufactura es el manejo de los residuos, ¿sí? Ya tenemos todos nuestros productos elaborados, ya manejamos todas nuestras materias primas, el proceso, todo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos residuos líquidos, tenemos residuos sólidos, ¿sí? Tenemos que saber cómo manejarlos, porque si nosotros no manejamos bien nuestros residuos, nos pueden generar una contaminación dentro de nuestra planta, también pueden generarnos plagas, lo cual pues no es conveniente dentro de nuestra empresa. Entonces se deben adoptar medidas. Estas medidas tienen que estar registradas en los manuales, ¿sí? Las medidas para la remoción de los residuos, como les dije, tienen que estar registradas y tiene que ser lo que realmente se hace dentro de la planta, ¿sí? No se debe permitir la acumulación de desechos en las áreas de manipulación y de almacenamiento de los alimentos o en otras áreas de trabajo ni en zonas circundantes, salvo en la medida en que sea inevitable para el funcionamiento apropiado de las instalaciones. Como les dije, no todas las instalaciones son lo mismo. Hay unas que se manejan con unas características, hay unas que tienen muchos residuos, hay otras que no tienen tantos residuos. Hay unas que generan mucho residuo dentro del proceso y se puede ir sacando durante el proceso, hay otras que no. Entonces, todo depende de las características, ¿sí? Lo importante es que no haya acumulación, que no nos generen problemas durante el proceso, que no nos pueda generar una posible contaminación. La idea es de que se puedan sacar para evitar este tipo de circunstancias, ¿sí? Mmm, Aquí tenemos que los desechos deben mantenerse, los almacenes de desechos, o sea, si tenemos áreas donde nosotros vamos almacenando los desechos, estos tienen que estar limpias y adecuadas. Los canastos de basura o los cestos de basura deben tener tapa, deben tener bolsas, es obligatorio el uso del bolsa y la tapa. Lo más recomendable es que se abran con pedal, pero bueno, hay unos que no tienen estos mecanismos, pero entonces ya sabemos que el manipulador debe saber que posteriormente tiene que hacer una limpieza de sus manos. Tenemos que estipular, por ejemplo, cada cuánto sacamos la basura. Eso nos lo va a definir nuestro sistema de recolección de desechos, ya sea que sea el normal que pasa por recogiendo los desechos, o si nosotros tenemos una entidad privada a la cual contratamos y pasa con tanta frecuencia. Con eso definimos la frecuencia con la cual se va a sacar. ¿Considera usted que las plantas de tratamientos de aguas residuales es es una de estas medidas para el manejo de residuos líquidos y que pueden los ingenieros internos llevar su supervisión? Bueno, no sé si es lo mismo o a qué te refieres, pero uno no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿sí?
Nosotros normalmente se maneja en plantas pequeñas, sí, pues no sé si es que es una planta muy grande. Lo que nosotros tenemos generalmente son lo que son las trampas de grasa que hacen manejo de los residuos, sobre todo de las grasas y de los lodos. O tenemos también los que son los receptores de grasa, que son tanques mucho más grandes, que también están en las áreas externas de la planta, que son de más de, creo que son como de más de 600 litros, donde también se hace ese control. O sea, lo que hacen es retener la mayor cantidad de residuos, sobre todo los residuos que son muy a ver, son residuos, sobre todo los residuos grasos y los lodos, ¿cierto? El agua que sale de ahí generalmente es mucho más controlada. Si ya es una planta de tratamiento de agua como tal, pues realmente no sabría si están utilizándola correctamente o si necesitaría un personal específico para el manejo y control de estos. Si es como les dije, lo que son las plantas de los que son las trampas de grasa o los receptáculos de grasa que son los tanques grandes que hace el control del agua, sí es responsabilidad del profesional que esté dentro de la planta, la verificación. Sobre todo la verificación de qué? De si ya tienen como la frecuencia a la cual se requiere la limpieza, ¿sí? Porque acuérdense que tiene que haber personal que se encargue del retiro de los lodos y de las grasas para que el agua que sale permanezca o esté dentro de los límites permitidos para aguas residuales, ¿sí? Cuando ya son los receptáculos y tienen que tener una empresa especializada que haga la limpieza de estos tanques. Pero sí, el personal interno, el profesional interno dentro del área, dentro de la planta, tiene que llevar control para verificar que no se exceda la acumulación y esto genere pues que el agua salga más contaminada. ¿Listo? Ok. Vamos a ver, eso pues era en parte la parte de control de los líquidos, el control de plagas. La parte del control de plagas tenemos que tener en consideración que si bien se maneja dentro de las buenas prácticas de manufactura, aquí los vamos a mencionar, están especificadas como tal dentro de nuestros procedimientos, dentro de nuestros POEs, de los procedimientos estándares de sanitización. ¿Sí? Pero control de plagas es fundamental. ¿Por qué? Porque está dentro de todo lo que hemos dicho durante la charla. ¿Sí? Tenemos que evitar la acumulación de desechos para evitar que ingresen plagas. Tenemos que en lo posible evitar o controlar los focos de contaminación. Tenemos que tener nuestro personal generalmente nosotros contratamos empresas que estén registradas y que lleven sus controles y que tengan toda su documentación para el manejo de las plagas, ¿sí? Porque deben tener todo muy bien documentado, tener personal capacitado para el manejo de productos químicos, o sea, eh, aquí tenemos que ser muy claros y tenemos que tener muchos cuidados porque podemos generar una contaminación dentro de nuestras plantas. Pero nosotros, dentro de nuestras plantas, lo que tenemos que hacer es minimizar la entrada de las plagas. Eso quiere decir que si vemos rotos en la pared, taparlos. Si vemos que se está haciendo un nido de pájaros en el techo, ver cómo ponemos una malla para evitar el ingreso de este tipo de animalitos. Si tenemos más tipos de situaciones de este tipo, tenemos que poder controlarlas, ¿sí? Para evitar que esto ingrese a nuestras plantas. Evitar que nuestras áreas de manejo de residuos estén muy llenos porque ahí no lo atraen, entonces preferiblemente esos manejos de desechos estar un poco retirados de la planta si están en la capacidad para evitar que estén, por ejemplo, cerca de las puertas o algo así de nuestro proceso. La limpieza y desinfección, obviamente, como les dije, es súper importante para evitar este tipo de situaciones. La fumigación, como les ya les mencioné, preferiblemente con personal o sea, un personal externo para que cumplan con todos los requisitos. Si lo vamos a hacer internamente, entonces tenemos que llevar a cabo
todo o cumplir con todos los requerimientos que exigen los ministerios de salud para personal que hace fumigación. Sí, tenemos que tener registros sanitarios de los productos que vamos a usar, tenemos que tener un manual para el manejo de estos tipos de productos, tenemos que tener personal capacitado, pues en sí, en esa parte sí tendríamos que ser bastante más estrictos. ¿Listo? Como les dije, ya el POS está incluido dentro de las buenas prácticas, pero pues es un tema aparte, ya se maneja como procedimientos de estándares y sanitización. ¿Por qué? Porque es fundamental dentro de nuestras buenas prácticas de manufactura, pero lo manejamos en un manual aparte. Nosotros dentro de nuestras plantas tenemos que tener tres manuales indispensables. Son el de buenas prácticas de manufactura, el de POS, que son procedimientos operativos estándares de sanitización, y tenemos que tener nuestro HACCP, el análisis de peligros y puntos críticos de control, que sería nuestro HACCP. ¿Sí? Para poder hacer el HACCP tenemos que haber hecho ya nuestros BPM y nuestros POS para poder hacer la evaluación que tenemos que hacer de peligros y poder identificarlos ya en ese análisis. Por eso es que no podemos tener uno sin el otro. ¿Sí? No podemos tener HACCP sin estos dos. Y pues podríamos tener estos dos sin el HACCP, pero el HACCP es de obligatorio cumplimiento, así que en nuestras plantas de alimentos tenemos que tenerlos también. ¿Listo? Aquí no vamos a mencionar el PORS, eso ya lo vimos en una capacitación anterior. Si tienen alguna duda con esto, pues eso sobre todo los procedimientos estándares, los manuales tienen que estar igual que las buenas prácticas, tenemos que poner lo que realmente hacemos, no podemos poner hipotéticamente lo que quisiéramos hacer, sino realmente cómo manejamos nuestra planta con relación a estos puntos, ¿sí? Que es la limpieza y desinfección de nuestras áreas. Es fundamental, pues obviamente, decir que la parte de la limpieza es indispensable en la higiene, es parte integral de toda esta parte. Por eso es que tenemos un capítulo específico para limpieza y desinfección, que es nuestros procedimientos de sanitización interna.